¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle en esta emisión nueva de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. El tema que hoy nos ocupa es los padres de la Iglesia. Aprenderemos que la Iglesia es la misma desde sus orígenes hasta la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Qué bueno que nos da la oportunidad de entrar a su casa, de sentirnos amigos, de tenernos esta confianza. Bendito sea Dios. Trabajamos para usted. Por eso, todo lo que usted piensa, lo que usted nos sugiere, nos dice, es muy importante para nosotros. No olvide que también puede ver este programa a través de www.telemax.com.mx o verlo todo el tiempo que quiera y descargarlo a sus dispositivos en Arquidiócesis de Hermosillo .digital en nuestro canal de YouTube. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar acerca de los padres de la Iglesia. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de aquí de la Comisión de Comunicación y Vinculación, don Jesús Valencia. Jesús Francisco. ¿Cómo estás, Padre, señor? muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo Qué te ha bien. ido en tu casa, en tu trabajo? Muy bien, padre. Yo creo que todo va bien y sin dejar de echarle ganas, padre, ¿no? Claro. El que se raja pierde. El que se raja pierde definitivamente. Así es. Sí. Fíjate Echándole que ganas. pensaba cuando planteábamos el tema del programa, Ajá. de que nos hemos acostumbrado quizá por lo mediático de las noticias que vemos en los medios tradicionales y en las redes sociales, y pensamos que la Iglesia Católica está llena de problemas y dificultades y adversidades y ahora hasta persecuciones legales en estos días. Ujú. Y que la iglesia del pasado era una iglesia llena de amor, de caridad, y quises por aquí y besos por allá, y todos eran muy bonitos y se querían muchos. Pero resulta que la iglesia desde que nació perseguida y en medio de adversidades. Pues nació por un perseguido, padre, ¿no? Así es, nació por un perseguido, así es. Digo, a diferencia de otros fundadores, la Iglesia Católica tiene un fundador, que es Jesucristo, que es el único plebeyo perseguido y encarcelado. Oye, eso es interesante, Sí, los demás no. Porque todos los que han fundado religiones, o hablemos ahora de las sectas cristianas evangélicas del siglo X, finales del XIX y siglo XX, todas nacieron de gente poderosa, gente Sí. rica, gente pudiente, Ujú. gente de grandes negocios y que no tenía ningún problema, O al amparo del Estado. o al amparo del Estado. Y la Así iglesia es. nace perseguida por la autoridad política. Así es curioso, Ajá, ¿no? ajá. Y sí, precisamente sí pensamos, y a veces hasta comparamos, padre, es que antes era distinto, es que antes el amor de los cristianos, hasta la misma escritura dice que los iban a conocer por la manera en que se amaban y tal. Y digo, pues, evidentemente existe ese amor, pero eso no quita las persecuciones, lo que tuvieron que sufrir. Padre, lo que tenían que debatir, que alegar, que argumentar sin Biblia, con Ajá. las puras enseñanzas de los apóstoles, que es como nace la iglesia. Recordemos que es la Biblia la que nace de la iglesia No la, y no al la revés, iglesia de la Biblia. no la ajá. iglesia de la Biblia. Sí. Pero bueno, ese es otro asunto. La cosa es de que ellos realmente sufrían, exponían, debatían y defendían los dogmas de fe, lo que siempre se ha creído. Siempre lo hicieron. Y cabe mencionar, padre, que en ese momento o en esos momentos debatían con personas de talla muy grande, a nivel de lo que se conocía en esos momentos, a nivel internacional, dijéramos ahorita, ¿no? Ajá. Pero
debatían con argumentos, Padre. No, ahora me da mucha risa, de verdad, pero también me da pena. Que ahora dicen, ay, es que los de la diócesis de acá son medio tal. Ay, es que los de la tal congregación son papistas. Ay, es que estos son... Esos no son debates, Padre, me da pena. Ajá. De verdad, que ahora uno tenga que andar defendiendo esas cosas. No debaten con argumentos, Claro. no proponen cosas, simplemente exponen sus Sí, traumas. es que está de moda debatir Sí. en las redes sociales sin argumento alguno. Y si recurrimos a los inicios de la iglesia, bueno, desde los apóstoles, vemos que estos sufren gravísimas persecuciones, azotes, encarcelamientos, tribulaciones, naufragios, y los padres de la iglesia son encarcelados, son llevados a juicios a Roma, son martirizados, son quemados, son comidos por las fieras, tienen que debatir ante los procuradores, ante las autoridades religiosas de la época. Y tú dices, sin Biblia en mano, Sin solamente Biblia en con la mano. tradición oral recibida de los apóstoles y con verdaderos argumentos. Convencidos de la fe de la iglesia que había fundado Cristo. Padre, es muy interesante. Yo digo, pues sí es cierto, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas, o lo que decimos, Dios escribe recto sobre renglones torcidos y tal. Pero recordemos que los primeros años de la iglesia, los cristianos no podían salir libremente a debatir, a exponer su fe y a transmitirla. Solo la vivían. Solo la vivían, pero esa vivencia encarnada de la fe, fue la que nos da ahorita grandes frutos y grandes escritos, grandes ideas, grandes transmisiones de la fe. Claro. Es maravilloso. Pues la iglesia así nace y así permanece. Quiero que vayamos a una pausa y regresemos a platicar ya directamente acerca de quiénes son los padres de la iglesia y qué hacen por nosotros desde entonces. No le vayan a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Platicamos acerca de los primeros padres de la iglesia. Una palabra que puede sonarnos algo difícil de comprender, pero que trataremos de ir desglosando poco a poco a lo largo del programa. Hay algo interesante, Jesús. La iglesia nace porque el Señor Jesús quiere fundarla. Desde el inicio del Evangelio vemos que Él va eligiendo a algunos para que los sigan. Primero Él se integró al grupo de Juan el Bautista como discípulo. Luego se separa de Juan y forma su propio grupo. Los llama. Y de entre todos sus seguidores, elige a los que después eran llamados apóstoles. Así es. A los que les transmite la verdad salvífica, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del ser humano y el proceso que seguirá para llegar a la vida eterna, ¿no? Y los apóstoles empiezan a transmitir oralmente este mensaje, pero llega un momento en que los apóstoles ya no están. Los apóstoles mueren, todos martirizados. Bueno, ¿qué sucede después de los apóstoles? Porque en el credo decimos, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica, haciendo referencia a que cimentamos nuestra fe en la tradición oral de los apóstoles que posteriormente se puso por escrita. ¿Qué sucede a la muerte de los apóstoles? Padre, fíjese que ese punto es muy interesante, porque hay iglesias que dicen, Jesús sí es cierto, fundó una iglesia, pero a la muerte del último apóstol se acabó esa iglesia. Sería una incongruencia muy grande, muy grande. Porque entonces, ¿para qué funda una iglesia con fecha de caducidad? ¿No? Ajá. Más si él dice,
que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él va a fundar su iglesia, que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ellas. O sea, no se puede contradecir. Pero hay gente que lo cree. Y después encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en algunas de las cartas cómo se van nombrando más discípulos, más miembros de la iglesia, más obispos, diáconos, simple y sencillamente a la muerte del primer apóstol, que fue Judas, su suicidio, pues se sustituyó por alguien más y esa continuidad se le fue dando. Bueno, aclarando esto, esa primera iglesia cristiana que vivía, también ahorita que decía lo de a ellos les dejó encargado o sobre ellos fundó la iglesia, también les dejó esta responsabilidad tan grande de transmitir, pues, ¿no?, el mensaje del evangelio, la enseñanza. Recordemos que el evangelio es Cristo, Él es el evangelio, Él es la buena nueva, y deja en su iglesia esta transmisión este depósito de la fe que conocemos y la autoridad de transmitir lo que fue recibido de ellos. Y siempre hemos pensado y hemos creído y tenemos la historia que nos muestra que descendemos de esa iglesia de los apóstoles, y sus enseñanzas son muy interesantes, Padre, porque como decíamos al principio, conocemos lo que está en la Biblia y conocemos o nos enfocamos mucho en los problemas actuales, cuando al principio también tenían sus problemas y tenían cosas muy interesantes, Padre. Muy interesantes los primeros padres de la iglesia. Si me permite, son muchos, pero vamos a tratar de poner algunas partes de los escritos de ellos. Claro, sería imposible abordar a todos ellos. Es Sí. decir, los padres de la iglesia son los que quedan al frente de esta a la muerte de los apóstoles, ¿no? Ujú. Y por tanto, encontramos a los padres de la iglesia trabajando y siendo líderes de esta, aún antes de que exista el Nuevo Testamento. Sí, porque precisamente de lo que estamos hablando aquí, de lo que vamos a hablar el resto del programa, es todo sin Biblia. Ujú. Todo sin Biblia, ¿eh? Porque, bueno, la Biblia de estos primeros cristianos era lo que hoy conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, Claro. ¿no? Esa era su Biblia. Por eso cuando me dicen, Padre, oye, es que la iglesia le agregó unos libros del Antiguo Testamento. Digo, no, le agregó 27 libros. Todos los del Nuevo Testamento le agregó la iglesia católica. Ujú, No nomás los que te faltan a ti del Antiguo Testamento. ujú. Le agregó los 27 del Nuevo, ¿no? Así es. Porque fue la iglesia católica la que hizo. Y la que lo escribió porque lo escribieron los apóstoles. Es más, y algunos no eran ni los apóstoles, eran aprendices o discípulos de los mismos apóstoles. Claro. Entonces, mueren los apóstoles, ellos mismos dejan en la iglesia a los que serán sus sucesores, los que serán los pastores de esta iglesia de Jesucristo, y les llamamos los padres de la iglesia. A veces los dividen en los padres griegos, en los padres latinos. No nos vamos a meter mucho en esos embrollos y vamos a tratar de conocer algunas figuras de ellos que son verdaderas enseñanzas y que en ellos el Padre Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos hablan también. Nos hablan porque ellos escucharon de los apóstoles la doctrina de Jesucristo. La otra cosa importante, Padre, es ver qué tanto coincide las enseñanzas de esos padres de la iglesia con las enseñanzas actuales. Claro. Porque no puede ser que el Espíritu Santo nos diga una cosa hace 20 siglos y ahora nos esté diciendo otra. Claro, es impresionante ver que si comparamos las cartas de los santos padres, parece que estamos leyendo el Nuevo Testamento, Claro. pero si comparamos las enseñanzas de algunos pastores contemporáneos, no se parece nada al Nuevo Testamento. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos de lleno a conocer los nombres y lo que dijeron los padres de la iglesia. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Bueno, sin más preámbulos, Junior, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de los padres de la Iglesia? ¿Quiénes son? A lo mejor hacemos un recorrido cronológico de ellos. Muy bien, me parece muy bien, padre. Cabe mencionar que estos padres de la iglesia pues no son autores de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento, aunque hay mucha referencia y hasta pudieron haber sido influencia para esos escritos. No, definitivamente muchos escritores del Nuevo Testamento tuvieron como fuente las cartas Sí. de los padres de la Iglesia. Entonces empezamos, padre, con San Ignacio de Antioquía. Ajá. Digo, mis respetos para todos, padre, pero hay algunos, en mi opinión, que Con los cuales te identificas, ¿verdad? Sí. Ajá. Iba a Ignacio decir de que- Antioquía. Ajá. ¿En qué año nos situamos? en el año 107. Ajá. Ahora sí, los principios de la Iglesia Católica, Ajá. ¿no? De esa iglesia que Cristo fundó. ¿Y por qué asevero de la Iglesia Católica? Leo lo siguiente. Dice San Ignacio, en una carta de él, que nadie haga nada perteneciente a la Iglesia al margen del obispo. Considerar como Eucaristía válida, fíjense, Eucaristía. Ya se celebra la misa. Claro, pues. siempre se celebró. Siempre se ha celebrado. ¿No? Ajá. Desde que la celebró Jesús para acá, Ajá. siempre se ha celebrado. Estamos en el año 107, ¿eh? Son datos muy impresionantes. Al menos a mí me causan mucha impresión porque es lo que siempre se ha enseñado. Bueno, Eucaristía válida, la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo, tal como ahí donde está Jesús. Ahí está la Iglesia Católica. O sea, él es el que le da el nombre de católica a la iglesia. Él es el que le da el nombre de católica a la iglesia, así es. Ajá. Y qué interesante, padre, que dice, oye, es que yo en mi Biblia no veo nunca el nombre de Iglesia Católica. Sí, pero yo tampoco veo el de Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Ajá. Iglesia Pentecostal, Iglesia Redimidos. Redimidos, Iglesia... Internacional. Yo no Ujú. veo todos esos nombres. Ajá. Pero, a ver, yo digo algo y la otra vez estaba discutiendo este tema con gente muy cercana a mí. Oye, es que un amiguito mío, me decía un hijo mío, se hizo cristiano. Le dije, ¿tú has sido cristiano desde que naciste? Ajá. Desde que tenías menos de un mes que fuiste bautizado, has sido cristiano. Papá, ¿que no soy católico? Mijito, nosotros, los católicos, somos los cristianos. Ajá. Nos han querido robar hasta el nombre, porque los católicos somos los siempre hemos sido cristianos. Entonces, ¿por qué católicos? Me decía el niño. Bueno, porque cumpliendo con la finalidad y con el mandato de Jesucristo de predicar a todo el mundo, católico quiere decir universal, y ahorita lo vamos a leer porque lo explica otro padre de la iglesia. Entonces, a nosotros, a nuestra iglesia cristiana fundada por Cristo, se nos llama católicos porque precisamente tratamos de cumplir el mandato de nuestro Señor y fundador. Claro, de ir a todos los rincones de la tierra y formar comunidades y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es interesante cómo San Ignacio de Antioquía refiere que la iglesia verdadera de Jesucristo está presente donde están los sucesores de los apóstoles, Así es. no en otra parte. A eso se refiere con el obispo. Así es, el obispo, ¿sí? Ajá. Y que la Eucaristía, es decir, la celebración de la Santa Misa, solo es válida cuando la celebra el obispo o a quienes el obispo ordena o delega. Ahí está la sucesión Ahí apostólica está la también. sucesión padre. apostólica. O sea, tenemos en un simple fragmento la Eucaristía, el obispo, ¿no? O sea, Como la sus- la ajá, jerarquía, como sucesor de los el magisterio apóstoles. de la iglesia. Ajá.
la sucesión apostólica y la Ajá. Iglesia Católica, Ajá. ¿no? O sea, Ignacio le debemos muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ajá. Después, padre, está San Policarpo. Ajá. Ya estamos hablando del 156 después de Cristo, obviamente. Dice, a toda la Iglesia Católica por todo el mundo. Voy a leer fragmentos porque no nos daría el tiempo. Pero dice, en el número de estos estaba este hombre, el glorioso mártir Policarpo, que fue un maestro apostólico y profético de nuestros propios días, un obispo de la Santa Iglesia Católica que está en Esmirna, ¿no? Ajá. Un obispo de la Iglesia Católica, de la Santa Iglesia Católica. Entonces, seguimos con el tema ahora de la sucesión apostólica, pero padre, a mí me llama mucho la atención también lo que usted decía al principio, o al menos así lo entendí, el que las similitudes que puede haber entre lo de ahorita y lo de hace 2000 años, y si uno lee estas cartas del siglo II, dichos ya de paso, cartas que se conservan en la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Porque nadie guarda recuerdos de quienes no son sus parientes, ¿no? Ujú. Parecería que estamos leyendo una carta de hace meses, Claro. ¿no? Claro. Porque son temas muy actuales. O dígame si no, esto de hablar de la Iglesia Católica, del obispo, de la Eucaristía, son temas actuales. Claro. Y lo interesante es que lo que los padres de la iglesia nos plantean, en realidad lo encontramos también plasmado por otros autores, claro, en el Nuevo Testamento. La sucesión apostólica, la institución de la Eucaristía, cómo se celebra la Eucaristía. Y eso nos podría llevar a muchísimas conclusiones prácticas de las que yo quisiera hacer referencia antes de que pases al siguiente padre de la iglesia, Jesús, que se da en nuestros días, que no cumple ni con la sucesión apostólica ni con la catolicidad de la iglesia. Por favor, no le vaya a cambiar. En un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos platicando acerca de los primeros padres de la iglesia y con San Ignacio de Antioquía y con San Policarpo hemos aprendido dos cosas bien interesantes. Que la iglesia de Jesucristo está donde está presidiendo el obispo, que es sucesor de los apóstoles. Entonces allí se da la sucesión apostólica, que la Eucaristía o la misa se celebra donde está el obispo y a los que el obispo ordena o delega. Volvemos a la sucesión apostólica. Y que donde está el obispo y sus delegados está Jesucristo en su iglesia católica. Y en lo mismo insistirá San Policarpo pocos años después, 15, 20 años después de San Ignacio. Y yo me quedaba con la idea, Jesús, de cómo en la actualidad hemos olvidado esto, que aunque aparece en el Nuevo Testamento, hoy encontramos a muchísima gente que sin estar en comunión con el obispo, sin tener la sucesión apostólica, es decir, sin haber sido ordenado sacerdote o delegado por un obispo que está en comunión con Pedro, el Papa, en Roma, hacen el fraude de celebrar la Eucaristía y de formar sus propias iglesias. Aquí en Hermosillo lo vivimos con mucha frecuencia. Hay hombres que no pertenecen a ninguna iglesia, a una iglesia católica tradicional o a una iglesia ortodoxa, anglicana, no. Son simplemente hombres que van a una librería católica, compran un misal romano, compran vino, compran hostias, compran ornamentos litúrgicos y hacen un gran negocio ofreciendo sus servicios en funerarias, en hospitales, en haciendas para celebrar
bodas, quinceañeras, y cómo muchos de nuestros fieles, engañados y por supuesto por ignorancia y por comodidad, aceptan Sí, ese hay que tipo de decirlo. sacramentos que en realidad son inválidos, porque en ellos no está la Iglesia Católica, porque no hay sucesión apostólica. Qué fuerte, ¿no, padre? Que existe ese tipo de cosas y que la gente se preste a ello. Porque, como decía usted, padre, muchas veces, sí hay casos, por supuesto, que por ignorancia o de buena fe, Ajá. pero Sí, estoy la, seguro que la muchos mayoría los de casos- la mayoría de las veces es por conveniencia, es decir, Sí. es que yo siempre soñé que quería casarme buceando. Acabamos de vivir un caso similar en una playa de nuestra arquidiócesis de Hermosillo. Siempre soñé que quería casarme buceando, porque hemos sido buzos, mi novio y yo, toda la vida. Pues evidentemente ningún sacerdote en la arquidiócesis de Hermosillo lo puede hacer, porque hay un decreto que dice que los sacramentos se celebran en el templo o en algún centro parroquial y nunca en casinos, en hoteles, en playas o en algún otro lugar fuera del templo parroquial. Pero aparecen estos hombres que dicen, yo te caso. Sí. Entonces la gente dice, bueno, pues este me cumple mi deseo, entonces lo contrato, pero el matrimonio es inválido. Qué fuerte, no. Sí. Pero y qué mal, digo. Y qué mal, claro. Porque, Sí. digo, yo entiendo que tenemos errores y ciertamente los errores de la Iglesia Católica, no hablo de estas personas porque ni siquiera pertenecen a ella, no son exclusivos de la Iglesia Católica, no tenemos un sello de patente de los pecados, ¿no? Ni de los delitos, ni de los... Se cometen en todas partes, es igual en el mundo. De hecho, hay un libro, padre, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Ujú. Es de un italiano que era un ateo y se convirtió. De momento no recuerdo el nombre, pero es Leyendas Negras de la Iglesia. Y él hace pues, investigación periodística y demuestra con datos, cifras, que los errores o los pecados, hay comunidades cristianas no católicas en donde el índice de delitos es mayor que en la Iglesia Católica. Con esto no quiero decir que ellos son peores que nosotros o viceversa, no. Lo único que quiero dejar claro es que se cometen en todas partes los mismos Claro, delitos, ¿no? claro. Pero sí es muy triste saber que por conveniencia Ujú. tú te prestes a esas cosas. Claro. Hay otra cosa, padre, que lo quiero leer de este libro que ahorita se los recomiendo, pero primero quiero leer una frase Ajá. de Henry Newman, del Ajá, cardenal del cardenal, Newman, ajá. ¿no? Buenísimo este cardenal. Dice, entrar profundamente en la historia equivale a abandonar el protestantismo. Ajá. Y también la podemos leer al revés. Dice, a lo que se refería a Newman, también lo podemos poner de esta manera. El no profundizar en la historia equivale a convertirse al protestantismo. ¿Por Ajá. qué? Porque hay mucha gente que es protestante o que no conoce o que ignora o que no quiere aprender, parte de lo que usted decía ahorita, padre. Y si no conoces la historia, el fundamento de lo que tú se supone que crees, pues es muy fácil que te conviertas o que Ujú. creas cualquier otra cosa. Claro, el que no conoce a Dios, a cualquier palo se le hinca. Así es. Así de Así sencillo, de ¿no? fácil. Está más norteña, Claro, más sí, dolorizada esa- sí, definitivamente. esa frase, pero Sí, tiene razón. el estudio, el conocimiento de la historia nos hace caer en la cuenta de la iglesia como algo que viene desde Jesucristo y que nosotros no podemos viciar. Nos quedan algunos padres de la iglesia bastante interesantes en sus enseñanzas, pero tenemos que ir a una pausa. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos... Qué bueno que continúa en Palabra de Vida. Platicamos acerca de los primeros padres de la iglesia. Nos hemos quedado sorprendidos y nos quedábamos con una observación interesante. Si comparamos la enseñanza de los padres de la iglesia, sucesores inmediatos de los apóstoles, con los escritos del Nuevo Testamento, encontramos una similitud o una coherencia o una fidelidad total con la revelación que los apóstoles transmiten oralmente y que después se pondrá por escrito. Y decíamos que si comparamos la enseñanza y los escritos de muchos pastores que se dicen hoy inspirados, curiosamente, 2000 años estuvimos en el error y de pronto aparecen iluminados que reciben la verdad definitiva de Dios, pero comparamos sus enseñanzas con las del Nuevo Testamento y hay grandísima diferencia. Bueno, yo quisiera que siguiéramos, Jesús, con algún otro de los padres de la iglesia y habláramos de lo que ellos nos enseñan. Muy bien. Padre, seguimos con Tertuliano, Ujú. de la carta que se llama Receta contra los herejes. Ajá. Tertuliano era una gran persona, un gran orador, debatía en las plazas Ajá, públicas de claro. manera extraordinaria. Dice, leo un fragmento, ¿verdad? Por lo que ya comentamos, dice, y que en un principio eran creyentes, o sea, está hablando de los herejes, ¿no? Por la carta a los herejes, eran creyentes en la doctrina de la Iglesia Católica, Ajá. en la Iglesia de Roma, bajo el episcopado del bienaventurado Eleuterio, ¿no? Ujú. Que era el sucesor de Pedro. Que era el sucesor de Pedro, así es. Ujú. Entonces, lo que no nos vamos a meter en la carta a los herejes, sino a la firmeza de la iglesia, a la congruencia de lo que hay ahorita con lo que había antes. Ciertamente algunas formas cambian, pero la esencia es la que no ha cambiado nunca, Padre. Claro. Y lo que decía usted, Padre, de que como ahora nuevas iglesias y tal, dicen que tienen inspiración del Espíritu Santo y que no sé qué. Pero digo, un dato histórico es que hasta antes de 1930, pues nadie estaba a favor de la contraconcepción, Claro. ¿no? Y ahora hay iglesias cristianas que están a favor del aborto. Oye, ¿cómo puede ser eso? Ajá. ¿No? El aborto está mal y siempre lo va a estar. Y ahora hay iglesias cristianas que dicen, no, sí, el aborto está bien y tal. Para que vean, o para que veamos la congruencia de lo que se ha transmitido. Y algunos podrían estar pensando, pero es que ha habido papas malos y tal. Pues sí, siempre ha habido. Y habemos muchos católicos malos. Pero eso es otra cosa que siempre ha habido en todo el género humano, ¿no? Claro. Los pecadores no vamos a dejar de existir en esta iglesia ni en ninguna otra. Pero estamos Claro. hablando de la esencia, de la transmisión de la fe, del depósito de la fe que nuestro Ajá. Señor nos dejó. Sí, a mí me resulta bastante interesante que Tertuliano insista en que estos herejes, es decir, los que comenzaron a creer cosas distintas, y haga referencia al Papa. Es decir, haga referencia a que se alejaron de la doctrina del sucesor de Pedro. Y conste que estamos hablando de gente que vive en Oriente, Sí. no viven en Roma. Y es del año 200. Y es del año 200. Es decir, no se atreven los padres de la iglesia a decir, bueno, nosotros hemos recibido la revelación del Espíritu Santo y nosotros, seguramente el Tertuliano era mejor orador y mejor para debatir que el Papa de Roma. Sí. Y sin embargo, se somete a lo que dice el Papa. Sí, simplemente, Padre, yo no recuerdo exactamente la cita bíblica, pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerda cuando están precisamente debatiendo sobre
si los nuevos conversos al cristianismo iban a ser circuncidados o no, cuando tienen, se dice que es el primer concilio de la Iglesia Católica, Hechos concilio 15. el capítulo 15, ¿no? Que se le dice que es el concilio de Jerusalén. Ajá. Dice, como conclusión del concilio, dice, hemos decidido, están los apóstoles, algunos de los apóstoles, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas a los conversos, O sea, esta iglesia habla con la autoridad del Espíritu Santo. Ajá. Y 200 años, bueno, digamos 150 años después, Tertuliano sigue haciendo lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué es la explicación que usted da ahorita? Claro. Es interesante, por ejemplo, en una de las cartas de San Ignacio de Antioquía, él platica que Juan el apóstol, el discípulo amado de Jesús, el mejor amigo del Señor, el que estuvo a los pies de la cruz, el que se llevó a María, la Virgen, a vivir con él. Mientras redactaba su evangelio, fueron contemporáneos casi. Tuvo dificultades con los gnósticos en su diócesis. Y Juan, que conoció a Jesús, que lo escuchó de viva voz, no se atrevió a dar solución al problema, sino que hace un larguísimo viaje hasta Roma para encontrarse con Lino o con Cleto, que eran sucesores de Pedro. Ellos no habían conocido a Jesús, pero eran sucesores de Pedro. Sí. Y Juan, que tenía toda la autoridad por ser discípulo directo de Jesús, de tomar la decisión, viaja hasta Roma a preguntarle al Papa qué es lo que debe de hacer. Y lo leemos ahora como palabra de Dios en el Evangelio. Es realmente maravilloso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con otras enseñanzas de los padres de la iglesia. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el... Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida. El tiempo se nos está agotando y nos queda tanto que hablar de los padres de la iglesia, pero Jesús, te dejo con la palabra para que sigamos con ellos. Muy bien, padre, pues precisamente por cuestiones de tiempo voy a omitir unas porque podríamos estar unos 2, 3 programas aquí. Menciono a San Cipriano de Cartago. Ajá. En el año, ya estamos en el 250. San Cirilo de Jerusalén, un gran catequista. Sí, excelente, Cirilo, qué bárbaro. Sí. que llama a la Iglesia Católica, ¿no? Y da la explicación, que es lo que deberíamos saber. Dice, la Iglesia Católica entonces, porque se extiende por todo el mundo, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y porque enseña universalmente y completamente todas las doctrinas que deben venir al conocimiento de los hombres acerca de las cosas visibles e invisibles, celestiales y terrenales, etc. Claro. Me brinco ahora con San Agustín de Hipona, de mis favoritos. Claro. Y yo digo que mis favoritos porque también era muy pecador como yo, padre. Claro. A lo mejor por eso me identifico. Sí, quizá te identificas, pero yo espero que seas como San Agustín después de la conversión. Pues esperemos que Y llegue no pronto. antes, sí. Y no antes de la conversión, sí. Sí. Bueno, dice San Agustín, ya estamos en el 390. Ajá. Y hay un dato muy importante que brinca aquí, padre. 390, el año 390. Ya pasamos lo que muchos protestantes dicen de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador sí. Constantino en el año 300. Ajá. Pero entonces, si así fuera, que yo les he preguntado, ¿ya leíste el edicto de Constantino? No, pero es lo que me han enseñado, ¿no? Ajá. Bueno, lee lo que hace Constantino simplemente por su conversión es que da libertad religiosa Libertad de culto. para todo sí. el mundo. Libertad de culto. Libertad El que de quiera culto, practicar la creencia que quiera. Bueno, estamos ya en el 390, entonces vemos que
San Agustín sigue en la misma sintonía de los padres de la iglesia que ya hemos visto. O sea, no cambió nada dentro de la iglesia por el edicto de Constantino. Claro. Más que la libertad de culto, que ya los cristianos y cualquier otro que Eran tuviera una libres. creencia era libre de profesar su fe, ¿no? Dice San Agustín, nosotros hemos de abrazar la religión cristiana y comunión de la iglesia que se llama católica, no solo por los suyos, sino también por los enemigos, pues quieranlo o no, los mismos herejes y cismáticos, cuando hablan, no como sus sectarios, le digo que parece que fue escrito ayer, Ajá. sino con los extraños, católica no llaman sino a la iglesia católica. O sea, no llaman a nadie más católica más que a la iglesia católica fundada por Cristo, bajo sus apóstoles. Pues no pueden hacerse entender si no se les discierne con este nombre, con lo que todos la reconocen en el mundo, ¿no? Ajá. Hay otros, San Agustín, está Vicente de Lernes, están otros cristianos, primeros padres los que llamamos primeros padres de la iglesia, y el tema sería interminable. Pero es muy, muy enriquecedor saber esto, Padre, y antes de que nos agarre la guillotina del tiempo, yo quiero recomendar este libro que se llama Asombrado por la verdad. Nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, está la versión en inglés, que fue la primera que salió, que se llama Surprised by Truth, que está escrito, compilado más bien por Patrick Madrid, que es la historia de 11 conversos que comparten sus razones históricas y bíblicas por lo que se hicieron católicos. Ajá. Es muy interesante el libro. Son evangélicos conversos. Son 11 pastores evangélicos conversos. Ajá. El prólogo es de Scott Hahn, uno de mis favoritos Claro. también, que él era anticatólico militante, o sea, él luchaba día a día contra la iglesia católica, ¿no? Claro. Y en el conocimiento de la historia, de los fundamentos, de la misma Biblia, porque recordemos que Biblia hay una, pero una sola fe, una sola Biblia, muchas opiniones, muchas iglesias, ¿no? Claro. Ese es el problema. Entonces, muy recomendado el libro, viene muy fundamentado al estilo de un protestante, ¿no? Claro. Entonces, una buena lectura para este Claro. Bueno, y después, Jesús, de leer todo esto que vimos de algunos solo padres de la iglesia, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Padre, yo puedo llegar a una conclusión muy sencilla, a lo mejor muy, muy ordinaria, pero muy sencilla. Los que acusan a la iglesia católica y que dicen la iglesia católica se corrompió, primero están diciendo, pues no le creo a Jesús, ni creo en la intercesión de Jesús, ¿no? Ni en lo que Él dice, ni en su intercesión. Bueno, O mediación. o mediación, sí. Sí, es más correcto. Después, si la iglesia católica no es la verdadera, a pesar de lo que hemos demostrado, y a pesar de las similitudes que tiene a lo largo del tiempo, pues entonces no lo es ninguna, Padre. Porque Claro. no hay ninguna conexión que no sea de la iglesia católica con las fuentes del cristianismo. No hay ninguna conexión histórica, ni bíblica, ¿no? Recordemos que todo esto que leímos se hizo sin Biblia. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido Biblia? Pues lo que pasó los primeros 400 años. Los primeros cristianos seguían creciendo en el amor, en la transmisión del evangelio, en las enseñanzas, sin Biblia. Entonces, conclusión, si la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, no lo es ninguna. No hay razones para pensar otra Claro, cosa. definitivamente. Pues bendito sea Dios que nos dio su palabra escrita, pero también nos deja la tradición oral de los padres de la iglesia y así de tantos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos nos siguen manteniendo unidos a Jesucristo. Te agradezco mucho, Jesús, Gracias a tu usted, presencia Padre. en el estudio. Gracias. Que Dios te Muchas bendiga. gracias, Saludos a igualmente. tu familia. Gracias. A ustedes les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Se